Hola, ¿cómo andás? Soy Eugenio Malaponte y te invito a hablar de política. Hoy vamos a hablar de la izquierda y la derecha. Viste que todos los políticos se matan entre ellos diciéndose vos sos un zurdo, vos sos un derechoso. Pero aún nadie te explica bien cuáles son las diferencias entre los sistemas, entre las ideas. Muchas veces no te lo explican porque nadie sabe bien de qué se trata. Pero cuando termine este video, vos vas a saber perfectamente de qué estamos hablando. La izquierda y la derecha se vinculan con dos ideologías que fueron predominantes en el mundo, por lo menos en los últimos años. La izquierda se relaciona con el socialismo y la derecha con el liberalismo. En realidad el liberalismo fue el primero en nacer y entiende que el ser humano es un sujeto de derechos y que con esos derechos puede hacer lo que quiera, lo que se le canta. Ahora, el único límite que tiene a ese ejercicio de los derechos son los derechos del otro. El Estado está para garantizar que él pueda, que esa persona pueda ejercer sus derechos. Entonces el liberalismo acepta la existencia del Estado, pero lo mira con un poco de recelo. ¿Sabes por qué? Porque sabe que cuando el Estado crece y adopta un poder propio, puede vulnerar los derechos de las personas. Puede crecer tanto y tener tanto poder que vulnere a los derechos de las personas. Entonces lo que hace el liberalismo es que para que el Estado no crezca y no tenga ese poder ilimitado, le pone límites. El límite principal que tiene el poder del Estado es la ley. Fuera de la ley el Estado no puede actuar. Y otra cosa que hace es, a ese poder lo rompe, lo divide, para que se pueda controlar mejor y para que el Estado no se transforme en un sujeto avasallador de derechos de las personas. ¿Cómo lo divide? Acordate, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y el poder judicial, que son poderes que se controlan entre ellos. Entonces el Estado pasa a tener esos límites, el de la ley y el de un poder roto, dividido, controlado. Entonces lo que hace el liberalismo es reconocer a los derechos, reconocer principalmente la libertad y el único límite de los derechos del otro. Y el Estado que funciona solamente, existe solamente como un garante de esos derechos. Ahora, ¿qué pasa? Esto también dio lugar a fallas en el sistema, porque se dieron injusticias. Porque, a ver, todos podemos decir que somos libres y que tenemos derechos, pero los que tienen más posibilidades, los que tienen más recursos, a esos derechos los pueden ejercer. Los que no tienen recursos, no los pueden ejercer. Entonces ahí se dio la falla en esa injusticia. Bueno, lo cierto es que este sistema durante mucho tiempo generó mucha desigualdad. Hubo un sector de la sociedad que era terrateniente, que tenía posibilidades, y entonces ese sector progresó, creció y ejerció su libertad. Pero a costa de otro sector que no tenía un mango, que no tenía posibilidades, que no tenía educación y que fueron cada vez más pobres. Entonces, de este caldo de cultivo, de esta injusticia que se genera con el liberalismo, nace el otro sistema, el socialismo, que dice, che, está bárbaro todos los derechos que vos me garantizás, pero yo no tengo un mango. Tengo que trabajar 15, 20 horas por día para el dueño de la empresa, que es el único que crece y que progresa. Mientras yo estoy atascado, no tengo educación, no tengo plata para darle de comer a mi familia. Entonces lo que se propone el socialismo es no abolir el derecho de propiedad. A ver, tu auto es tu auto, tu casa es tu casa, tu perro es tu perro. Cambiar quién es el dueño de los medios de producción. Cambiar quién es el dueño de la fábrica. Quién es tu jefe, como si vos sos el empleado. Lo que se propone es que el Estado pase a ser el dueño de la fábrica, el dueño de la tierra, el dueño de las máquinas. Entonces, de esa forma, el Estado impide que se generen todas estas injusticias que explicábamos antes. Entonces ahora el Estado ya no es solamente un ente que se encarga de garantizar que se cumplan los derechos. No, ahora el Estado es un monstruo gigante que es propietaria de todos los medios de producción. Pero acá hay que aclarar algo. Esto era transitorio. El socialismo era transitorio. ¿Por qué? Porque cuando el Estado logre que se eliminen las clases sociales, que el terrateniente ya no exista más, que el obrero no exista más, que todos sean iguales, el Estado ya no tiene función, no tiene razón de ser y desaparece. Eso es el comunismo puro, una sociedad sin clases sociales y con una justicia absoluta. Pero bueno, ahí también está el problema. ¿Por qué? Porque el Estado
en definitiva está integrado por personas y a las personas les encanta el poder y odian abandonar el poder. Entonces en todos los países en los que se aplicó el socialismo, la verdad que los dirigentes nunca quisieron abandonar el Estado, nunca se eliminaron las clases sociales. ¿Sabes por qué? Por una razón sencilla. Los terratenientes, los poderosos de antes, ahora cambiaron de lugar y los nuevos poderosos pasaron a ser los revolucionarios los que dirigían al Estado. En definitiva terminó siendo todo lo mismo y peor, porque había un Estado gigantesco que ahí sí avasallaba los derechos de todas las personas. Los que defienden al socialismo aún hoy dicen que el sistema en realidad nunca se aplicó como debería y que por eso falló en todos los países donde se aplicó. Ponele. Bueno, y ahora que más o menos tengo una idea de qué se tratan los dos sistemas, te voy a dar mi opinión. Creo que hoy por hoy, a esta altura del mundo y la historia, es una estupidez adherir fanáticamente a un sistema o al otro. Lo serio, lo lógico está en el medio. Lo que tiene que existir es un Estado liberal que permita que las personas se desarrollen, que garantice los derechos, pero que aparezca cuando se dan las injusticias. Este pensamiento intermedio no se me ocurrió a mí, es el que se aplicó durante en el último siglo pasado y que dio lugar, digamos, al estado de bienestar, al crecimiento de los países, al crecimiento de las sociedades hasta el día de hoy. Pero lo que está sucediendo en los últimos años, increíblemente, es que hay mucha gente que se vuelca a los extremos. Aparecen extremistas que quieren aplicar de nuevo, como al principio del siglo pasado, un sistema o el otro. Y esto se termina volviendo grave, principalmente porque cuando la gente se desilusiona con la democracia, se desilusiona con un sistema, aparece otro sistema que no te lo expliqué hoy, pero te lo voy a explicar en un video posterior. Es un sistema que se nutre de la desilusión, se nutre de la bronca, se nutre del odio y bueno, se llama básicamente fascismo. El fascismo nació en Italia, se aplicó con Hitler en Alemania y llevó a la humanidad a verdaderos desastres. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo video, porque hoy ya sabés qué es ser de derecha, qué es ser de izquierda, y también sabés que el camino más lógico, el más razonable, es el camino del centro, tomar las mejores cosas de los dos sistemas. Eso ha sido lo que ha impulsado al mundo en las últimas décadas. Vamos a dejar acá. Acordate de ponerme like, acordate de sumarme en el canal y acordate de escribirme y plantearme tus ideas. Si tengo algún error, plantéamelo, así lo charlamos y eventualmente lo corrijo. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por haber llegado al final de este video y acompañarme.